¿Dónde está Cabo Verde? Muchos españoles que están muy confiaditos. Y el español tiene que respetar, porque es una selección diminuta, tiene que ir con otra humildad. ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar? Nada, Gracias. de nada. ¡Mirá el gol que se come Mulera! ¡Allá! ¡Mirá el gol que se come Mulera! ¡Mulera! ¡Dale de una vez! Uruguay se acaba de quedar afuera del Mundial. En este momento todo el mundo está buscando a los culpables. ¿Quiénes son los responsables del momento de la selección uruguaya? ¿El entrenador? ¿Los jugadores? ¿Tchouaméni? ¿La Mufa? Yo lo que vi en este partido fue a la peor selección uruguaya que he visto en un Mundial. Ni siquiera en el Mundial pasado vi algo así. Estamos viendo una selección que se quedó afuera de la fase de grupos por Cabo Verde. Cabo Verde ha clasificado 16avos de final y la selección uruguaya no. Eso te tiene que decir una cosa, que Uruguay por algo lleva tantos años, tantos mundiales pasando desapercibido. Y el primer nombre del que se tiene que hablar sí o sí es Marcelo Bielsa, el entrenador. Yo no estoy de acuerdo con la versión de que Bielsa es el culpable de absolutamente todo, pero sí es el mayor responsable, porque es el entrenador, el líder del proyecto, el que cobra un salario millonario todos los años para llevar a Uruguay a un nuevo nivel. Pero no lo hizo, al contrario, se puso a vender humo como un campeón, echándole la culpa a todo el mundo, a la FIFA, a Elon Musk, al capitalismo, no sé. A todo el mundo le echó la culpa menos a su propia mediocridad, porque el trabajo de Bielsa con la selección uruguaya fue mediocre. Y yo sé que esta generación de futbolistas uruguayos no es la gran cosa. Y los propios uruguayos lo saben. La generación de Luis Suárez, Cavani, cuando jugaba bien, Forlán, Lugano y Muslera cuando todavía no tenía las manos hechas de mantequilla, quedó atrás. Ahora es otra selección, la selección del pajarito Valverde. Pero a pesar de que no tengan una gran generación, Bielsa solo tenía un objetivo mínimo: pasar la fase de grupos contra Cabo Verde y Arabia Saudita. No lo consiguió. No es la primera vez que Bielsa hace el ridículo en un mundial tampoco. Ya lo hizo con Argentina en el pasado. Pero aquí Bielsa ya se pasó de especial. Poner a Muslera a tapar en el mundial teniendo a Rochet que podía jugar y viendo que Muslera no hacía más que arruinarla en todos los goles que le hacían a Uruguay. En el primer tiempo España pateó una vez al arco y en esa única vez le marcaron gol. Te tiene que decir algo. Bielsa cambia a su arquero en el descanso, mete a Sergio Rochet, que se supone que no podía jugar y al final vimos que sí podía jugar, demostrando que se equivocó, que cometió un error gravísimo. El arquero le costó literalmente el partido. Pero no solo eso, los jugadores que están sobre la cancha tienen cualquier cosa menos garra charrúa. Y no, eso que hizo Canovio al final no es garra charrúa, es ser mal perdedor. Bielsa se lleva la mayoría de las culpas por haber armado una convocatoria extraña, por ya haber hecho una eliminatoria mala, por haber replanteado mal todos los partidos de la fase de grupos, pero no creo que tenga la culpa de que los jugadores uruguayos de por sí sean malos en su mayoría. Vamos a ser sinceros, él no tiene la culpa de que Fede Valverde sea un tremendo pecho frío con su selección, porque lo es. Se supone que Fede Valverde tenía que ser el capitán de este equipo, el capitán del barco. El jugador del Real Madrid que vale más de 100 millones y que por Uruguay no ha hecho nada. Y la pecheó olímpicamente todo el mundial. Valverde no le aportó nada a Uruguay en toda la Copa. Y Bielsa, viendo que le estaba pasando lo mismo que en el año 2002, saca a Fede Valverde. Y ojo, creo que lo saca con razón. Valverde estaba jugando muy mal. Para lo que se supone que Valverde puede hacer, creo que hasta Bielsa se demoró en sacarlo. Pero igual eso te genera muchas dudas. Saca a su capitán, a su jugador, digamos, más importante. ¿Estaba entrando en desesperación o estaba mandándose una bielseada? Yo creo que es un poco de los dos. Bielsa no tenía respuestas para el segundo tiempo, ni siquiera quemó todos los cambios. Estaba muy en esa pose de intelectual, de señor entrenador que sabe más que los demás. Cuando Uruguay nunca ha sido una selección así, Uruguay siempre fue una selección sencilla, simple, que no necesita salir con cosas raras ni con ataques de entrenador. Es un 4-4-2 básico, que cualquier entrenador con dos dedos de frente te puede armar, pero Bielsa no es así.
Bielsa es especial. Bielsa tiene sus cositas. Es por eso que no entiendo por qué Uruguay lo elige a él como el líder del proyecto. No sé si la Federación Uruguaya no entiende lo que es el estilo de juego de la selección de Uruguay o de arranque querían que su selección fracase. Dejando de lado a Bielsa porque tampoco quiero centrar todo el video en él y en decir todas las culpas que tiene porque tiene un montón, la selección uruguaya, como jugadores, está para otra cosa. No están para un mundial, no están para una Copa América y se vio al final. En esas faltas, en esos golpes, saliendo a querer comerse al árbitro por un penal que supuestamente no les cobró, que no era penal por si acaso. Una selección que ya desde hace 20 minutos te venías dando cuenta que los iban a eliminar. Uruguay hizo todo para que lo eliminen del mundial. Y ojo, Uruguay no se ve eliminado en el partido con Cabo Verde. Ni siquiera en este partido con España. Uruguay se ve eliminado desde hace meses. Porque la selección de Uruguay no es una buena selección. No juegan bien al fútbol. Tienen una idea rara de juego. Sus jugadores están totalmente desconectados del equipo, del partido, del estilo. No entienden lo que es jugar por Uruguay. No entienden lo que significa defender los colores de la selección uruguaya. ¿Alguna vez pensaste que pronosticar bien los partidos del Mundial te podría dar algo a cambio? Para eso llegó el torneo Copa del Mundo 26. Pronostica los partidos del Mundial. Por cada acierto ves sumando puntos y ves subiendo en el ranking. Es como una liga de predicciones, en la cual es súper sencillo participar y sobre todo gratis. Solo tienes que darle clic al link que te estamos dejando abajo en los comentarios, registrarte y ya estarás habilitado para participar del torneo Copa del Mundo 26. Únete a nuestra liga privada si es que quieres y deja tus fijas para los partidos más importantes del mundial. Y ojo, no importa que el torneo ya haya empezado porque los premios se van dando jornada por jornada. Y recuerda que esto solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Y eso se vio al final. Estaban más metidos en quedar como tribuneros, quejándose con el árbitro, metiendo golpes y buscándole pelea a los jugadores españoles, en lugar de darse cuenta que estaban haciendo el ridículo, como ya lo venían haciendo desde los dos primeros partidos. Los jugadores uruguayos no entienden por ahora lo que es respetar a su selección, porque le faltaron el respeto a sus hinchas, a todos los que viajaron a Estados Unidos para ir a verlos, todos los que se esforzaron para ver un partido con Cabo Verde, Arabia Saudita y España. No les importó, porque la selección uruguaya que nosotros conocíamos, la de nuestros tiempos, ya no está más. Esa era la selección de antes, la del 2010, 2011. Pero han pasado 15 años y Uruguay no hizo más que ir a peor. Y eso es algo de lo que el resto de Sudamérica no ha hablado mucho. Porque Uruguay siempre lo tenemos referenciado como una gran selección, un equipo muy bueno, con mundiales y todo lo que quieras, históricos. Pero hace mucho que Uruguay no hace nada. Ni en 2014, ni en 2018, ni en 2022, ni aquí. Se van en fase de grupos, no sorprenden a nadie y parece que solo están en el Mundial para cumplir porque son Uruguay y Uruguay tiene que estar. Pero Uruguay ya no sorprende a nadie. No te deja una sola noche memorable. La última noche memorable que te dejó Uruguay fue cuando le ganaron a Portugal. Y eso, ya casi nadie se acuerda de ese partido, porque inmediatamente después los eliminaron. Y aquí yo tengo que decirles una cosa. Si Uruguay pasaba a la fase de grupos, en 16avos los eliminaban igual porque seguramente les hubiera tocado Argentina. Los hubieran eliminado en la primera. Uruguay no tiene cómo competir en un mundial. No tiene jugadores, no tiene identidad, no tiene personalidad, no tiene entrenador y no tiene una federación preparada que entienda a qué tiene que jugar su equipo, que tampoco es muy difícil. ¿Cómo jugaba la selección uruguaya cuando hacían las cosas bien? Cuando sacaban resultados. Era sencillo, 4-4-2 y ya está, y para adelante. Pero no. Tenían que poner a Marcelo Bielsa, que es un reinventor del fútbol, que le gusta hacer cosas bien raras, convirtiendo a Fede Valverde en una especie de conductor de juego de Uruguay, cuando Fede Valverde es cualquier cosa menos un conductor de juego. Fede Valverde es un correlón y ya está. Y me perdonarán los hinchas del Madrid, pero es lo que Fede Valverde es. En el Madrid funciona porque el Madrid es un equipo correlón, ni siquiera esta temporada fue buena. Pero en Uruguay, donde no tiene a compañeros como los del Madrid, es obvio que su nivel va a bajar todavía más. Ahora se empezarán a buscar las culpas, se empezará a ver qué jugador es el que tiene la responsabilidad de la eliminación, apuntarán a todos lados, pero créanme que esto no es culpa solo de una persona, ni siquiera solo de Bielsa, que sigue siendo el máximo responsable, es el líder del proyecto.
sino que es culpa de todos los que están alrededor de la selección. Incluso diría de algunos hinchas, porque creo que los hinchas tampoco han entendido cuál es el error. Varios creen que la solución era convocar a Luis Suárez, y a Luis Suárez, si lo llevabas al Mundial, no iba a hacer nada igual. El proyecto Bielsa en Uruguay empezó mal, y lo que empieza mal termina mal, intentando sentirse más importante con un proyecto revolucionario que la propia selección, y eso no funciona. Puede funcionar en un equipo chico que no pelea por nada, pero no funciona en Uruguay, a menos que Uruguay quiera jugar como un equipo chico, porque así jugaron el Mundial, sin idea y sin un objetivo claro. La eliminación es culpa de muchas personas. En este partido con España, ni siquiera España jugó tan bien, tuvieron un partido regular. Pudieron meter algún gol más y Ferran Torres no fallaba, pero el partido de España tampoco fue de 10 puntos. Sacaron a Lamine Yamal a los 60 minutos. España, de hecho, para los últimos 20-25 ya ni siquiera estaba intentando atacar tanto. La jugada de Ferran Torres viene casi de una casualidad y le cedieron protagonismo a Uruguay, casi diciendo, oye, ya pues ven y hazme un gol, así clasificas, empatas y pasamos los dos. Pero no, Uruguay no quiso, Uruguay ni siquiera lo intentó, Uruguay solo se desesperó. Y no es la primera vez que vemos esto, y tampoco será la última, porque Uruguay a partir de aquí o cae en la decadencia como tantas otras selecciones latinoamericanas tuvieron que caer, o se levanta como el ave fénix, pero estos mundiales son para el olvido. Y mucha gente va a tener que dar un paso al costado de la selección uruguaya si quieren que eso cambie, de lo contrario, las cosas seguirán igual.